Quería comenzar quizá poniendo un poco de panorama sombrío a la quizá alegría primera de las relaciones entre la fe y la razón. Juan Pablo II era un hombre muy listo. Claro, uno que lee a los 15 años a Kant en versión original o tiene una patología mental o es listo. En este caso era listo, porque leer en alemán a los 15 años la crítica de la razón pura no es lo que mejor se puede aconsejar a un chaval de 15 años. Como era listo, en vez de poner el título, hace un titular y pone Fides et ratio, pero et. Porque hasta ahora las relaciones entre la fe y la razón no las veíamos coordinadas, las veíamos subordinadas. Porque ut, en latín, es un nexo de subordinación. Vale que podemos decir credo ut intelligam o intelligo ut credam, pero el ut no deja de ser subordinado. Por tanto, poner una coordinación estaba dando un título y un titular a la vez a esta idea de la que queremos hablar hoy. La primera comprensión, digamos, el esbozo que yo quiero mantener aquí es que cuando se habla de relación, no estamos hablando de una relación accidental, no estamos hablando de una relación que, bueno, depende de causas sociológicas, económicas, políticas, eclesiásticas, sino que la relación entre la razón y la fe afecta sustancialmente a lo que comprendemos por razón y por fe. Y por tanto, que afecta directamente a la esencia de lo que ellas son. Y esto sucede también en dirección contraria, no solo en la relación de la razón y la fe, sino de la fe y la razón. Para aclararnos, siempre que hablamos de relación, si esta es posible, es porque queda afectado el concepto de razón y el concepto de fe. De hecho, nosotros podemos decir que cuando la razón se cierra a la fe, se encierra. Que cuando la razón se clausura a la fe, se enclaustra en ella misma, se hace parca. Y por tanto podríamos decir que cuando la razón se empequeñece, cuando la razón se apocopa, en el fondo se ha construido un enemigo que no es tal. Cuando la razón se cierra a la fe, el problema es que ha construido una noción de fe que no es la experiencia vivida creyente. No es esa la que la razón cerrada a la fe tiene como comprensión de la fe. Por tanto, podríamos decir que cuando la razón y la fe se encierran, una tiene una mala noción de la otra y la otra de la una. El fideísmo tiene una noción de razón que no es la razón humana y el racionalismo estricto cientificista tiene una comprensión de la fe que no es la experiencia vivida. Por tanto, ya cuando hablamos de razón estamos poniéndonos sobre la pista de que la relación implica ya una nueva comprensión de la razón y la fe. Y quería compartir con ustedes sobre este paraguas conceptual una lectura en los siguientes puntos de lo que a mí me toca, que es la lectura filosófica de esta encíclica. Tienen ahí el resumen, que en fin, no tienen por qué seguir, pero bueno, pues ahí lo tienen como relación. La primera idea es que sea posible la relación entre la razón y la fe nos obliga a repensar un concepto de razón desde lo que Aristóteles, y claro, decir Aristóteles, la palabra Aristóteles, delante del profesor Conil es un poco peligroso, pero yo me voy a atrever a decirlo. Si lo digo en griego, pues a lo mejor él se ha olvidado ya de aquello y no pasa desapercibido. Pero aquello que sorprendía de Aristóteles tanto a Gadamer cuando escuchaba a Heidegger, dice Gadamer, cuando escuchábamos a Heidegger, un hombre de 1,60 m, con una voz así como muy profunda, decir, alo genos egnoseos, otro modo de conocimiento. Nosotros podríamos decir alogenos logu, otro modo de razonamiento. Siempre que hablamos de las relaciones entre la razón y la fe, yo creo que tenemos que hacerlo desde el paraguas de que tenemos que trabajar con otro modelo de razón, que no es esa racionalidad a la que estamos acostumbrados, esa racionalidad estricta por lógico-cientificista. Bueno, esto es tan así, esto del otro modo de razonamiento, que el último texto importante de historia de la filosofía, titulado así, Hoy eine Geschichte der Philosophie, que es el texto de 2018 de Habermas, traducido el 6 de noviembre en Trota, tiene como capítulo fundamental, como primer tomo, la constelación entre la fe y el saber.
Quiere decir que la filosofía contemporánea hoy, esto a lo mejor en las universidades españolas sale a lo mejor un poco de sarpullidos, porque quien se dedica a estas cosas, pues entonces huele como a incienso, ¿no? Pero en la realidad intelectual del mundo, más allá de España, cuando la realidad intelectual, estamos en este problema. ¿Por qué? Porque se sabe que la historia de la filosofía se ha fraguado como una historia que tiene como brete fundamental resolver qué afecta a la relación de la fe y a la fe de la razón. Y de hecho, insisto, este texto de 500 páginas tiene un 85% de bibliografía dedicada a la teología y a la historia de la religión y a la filosofía de la religión. Es decir, uno de los capítulos fundamentales de lo que hoy llamamos posmodernidad, a lo que me referiré después, o lo que llamaría Habermas pensamiento post-metafísico, es la relación entre la razón y la fe. Y repito, por relación afectamos a un nuevo concepto de razón y un nuevo concepto de fe. Y entonces podemos decir que hay algo para lo que no sirve esta encíclica. Vamos a empezar por lo negativo. Y no sirve porque estamos 25 años después, y 25 años después son generación y media. Y generación y media para un tiempo tan acelerado, como decía el obispo anteriormente, para un tiempo tan acelerado como el nuestro, generación y media es suficiente para decir, hay temas que por naturaleza, aunque Juan Pablo II ya sea santo, se le tuvieron que escapar, y son los temas de eso que llamaríamos el Zeitenleben de lo que estamos viviendo, el momento concreto de lo que estamos viviendo. Entonces ya algunos en España, como Adela Cortina, hablaban de aldea global, pero hoy la globalización no es un presupuesto del futuro, es un contexto en el que estamos. Entonces no se hablaba casi de posmodernidad. Sonaba por ahí, ¿verdad, Jesús? Lo de los años 70, del fin de los metarrelatos, aquello de Lyotard, sonaba el pensamiento de Rorty, tenía un soniquete ya especial los primeros textos de Habermas, pero no había fraguado en el contexto intelectual. Por tanto, es verdad que estamos en un tiempo distinto. La pregunta es si tenemos un vino nuevo en odres viejos, ¿no? Y hay una cuestión que suena en esta concepción nueva de la razón, y es si todavía el clásico problema de la autonomía es tal. Sabemos que el clásico problema de la relación de la autonomía, de la razón respecto de la fe, es un problema típicamente kantiano y poskantiano. Para que nos entendamos, la Ilustración necesita que el espacio humano dé codazos al espacio divino. Es decir, aquí no hay espacio para todos. Y por tanto, cuando el hijo se va a vivir a Salamanca, ya no necesita abuela que le haga los garbanzos, ni padre que le confiese. Y esta es lo que llama Kant en Basisaufklärung, ¿cómo lo llama? Pues la autonomía de la razón, la mayoría de edad. Uno se va a vivir a la ciudad universitaria y ya no tiene que decir a qué hora se acuesta, ni a qué hora se levanta, ni tiene que ponerle el despertador a su madre, ni hacerle el bocadillo de jamón. Ya se lo hace él todo y decide si va al médico o no. Y esa autonomía de la razón exigía por naturaleza ponerle freno a esas voraces ansias de la fe que en el fondo quieren coparlo todo. Recuerden que para que el pensamiento deje de andar a tientas, la razón tiene que autolimitarse, tiene que autoponerse límites. ¿Y qué significaba ponerse límites? Frenar esas tendencias metafísicas ridículas en las que la razón en el fondo trata los temas de hombre, mundo y Dios como si fueran los temas de la física o de la matemática. Y esos temas no son tratables. Por tanto, para que uno ande en la luz de la razón, tiene que poner coto a la fe. Y poner coto a la fe es separar los problemas. No hace falta decirles que Hegel, el poskantiano más importante, Hegel dice, el gran problema de la modernidad, esto en las lecciones de religión, ¿cuál es? La separación. Este problema que puso Kant, la separación, es el problema que estamos viviendo, que en el fondo es el escepticismo, el miedo a la verdad. Por tanto, nacemos en ese contexto en el que parece que más hombre es menos Dios, en el que parece que más razón es menos fe, y en el que el desarrollo humano exige pasar de esos estadios kantianos de la infantilidad de la razón al desarrollo de la fe. Y en aquel contexto había una noción de secularización, que era aquella noción en la que los juristas comprendían perfectamente que, en fin, la fe tiene su espacio, pero el espacio de la fe no es la Öffentlichkeit, no es la opinión pública, no es el ámbito de lo público, porque evidentemente la validez y fundamentación de las normas que nos mueven como ciudadanos no son normas reveladas en absoluto. Uno no puede pretender fundamentación de legitimación racional
a una ley que pretenda ser una ley revelada, en absoluto. Es una ley derivada de un acuerdo democrático, de un procedimiento democrático, y que de alguna manera a eso lo llamamos ley y corpus normativo. Es decir, la secularización desde la que está escribiendo el Papa Juan Pablo II es un concepto de secularización que hoy ya no manejamos. Hoy ya no manejamos. Nadie maneja el concepto intelectualmente de que necesitamos darle un codazo a la fe para que haya más espacio a la razón. Por lo menos en el ámbito intelectual no manejamos ya ese concepto de secularización. Y lo que, digamos, podríamos decir en este primer capítulo es que efectivamente, con el avance se ha descubierto que incluso una sana racionalidad no tiene ninguna disonancia cognitiva con la fe. Y que la disonancia cognitiva es fruto, como digo, como insisto, de una mala comprensión de la razón y de una mala comprensión de la fe. Bueno, en un segundo momento, en este marco de ampliar los marcos de la razón y de entender, desde lo que a mí me toca, desde esta orilla, luego Gonzalo habla desde la otra, pero desde esta orilla, las relaciones entre la razón y la fe, insisto, exigen un modelo distinto de racionalidad. Este modelo de racionalidad nos invita a repensar bien esto que llamaría el Papa el apetito metafísico. Recordando al padre Astete, quiero decirles que a veces tenemos apetitos desordenados, metafísicamente incluidos, y que por tanto que a veces hay que reordenar esos apetitos, y hay que situarlos en la razón y hay que situarlos precisamente en los límites que tienen. Pero, ¿cuál diría yo que es a qué podíamos llamar apetito metafísico? ¿Por qué este modelo de racionalidad amplia sigue pidiendo esa tendencia metafísica? En primer lugar, podríamos decir, por el problema del sentido. Miren, yo creo que si tuviera que hacer un diagnóstico de la crisis del cristianismo, no de la religión, del cristianismo hoy, diría que el cristianismo ha abandonado la tarea de ofrecer una pretensión de sentido. Y por tanto, ¿qué significa esto? Que el cristianismo, en ese giro no sentimental, sino sentimentalista, que es parecido pero no es igual, en ese giro sentimentalista, en ese doblegamiento individualista, el cristiano ha renunciado a que el cristianismo afecte al sentido de su vida, es decir, tenga potencial omniabarcante. En alguna de las homilías que he tenido que hacer, pues se me ocurrió una metáfora para explicar esto. Ese día yo tenía un dolor de cabeza horrible, como suelen tener los ecónomos diocesanos cada 15 días. Yo lo tengo cada 10, pero bueno, es un dolor horrible. Entonces, claro, cuando uno toma para el dolor de cabeza, si ustedes son jaquecosos y se toma un diclofenaco o se toma un antiinflamatorio, la pregunta es, claro, esto me quita el dolor de cabeza, pero ¿qué efectos secundarios tiene? O si lo dices políticamente, ¿qué efectos colaterales? ¿No? Dices, pues hombre, tomas muchos antiinflamatorios, en fin, como el que toma Adiro y no toma un protector gástrico, pues dentro de 3 meses va a tener una úlcera gastroduodenal. Me gustaría un medicamento para el pie que no me afectara al hígado. Todos los medicamentos tienen como efectos colaterales, como una especie de gran prospecto. Bueno, pues cuando la fe es auténtica, tiene un prospecto infinito, tiene todos los efectos colaterales que se puedan tener, todos. Porque si no tiene efectos colaterales, resulta que al final no sirve para nada. ¿Qué significa todos los efectos colaterales? Que la fe afecta al gran problema que ha abandonado la religión y que, como es un problema vital, otros lo han cogido, el problema del sentido de la vida. Por tanto, el apetito metafísico yo creo que nos invita a recobrar como problema capital de la reflexión ese, el problema del sentido. Creo que otro de los problemas fundamentales es el problema de la verdad. Yo tengo mis serias dudas con esta idea que a veces se nos cuela de que el mundo ha abandonado la razón, esto de la razón débil es el final, entonces lo que tenemos que hacer nosotros, que somos los que tenemos la razón, es ofrecerle razón a los que no tienen, porque estos pobres hombres, en fin, viven como ovejas que no tienen pastor y nosotros tenemos que ponerle razón a estas cosas, a esta gente que va a lo tonto y a lo bobo, que creen que la única racionalidad es la de la mayoría. Bueno, eso tiene un error, un grave error, y es el error de que manejamos nociones de verdad impositivas que tienen un olorcete, ¿verdad? Una naftalina totalitaria, a veces violenta, a veces más impositiva que propositiva.
Y entonces quizá haya que ir a la tradición de Israel para recordar que el apetito metafísico de Israel, y van a saber ellos de esta palabra, ¿verdad? Pero bueno, que el apetito metafísico de Israel va con una noción de verdad que nos toca más al sentido de la vida, que toca más a la totalidad, que es el concepto no tanto de veritas cuanto de emuná, ese concepto de verdad en la que uno se abandona a la confianza del otro, pase lo que pase. Y, por cierto, que el concepto de emuná en Israel no acontece especialmente en situaciones gozosas y placenteras, sino más bien junto a los canales de Babilonia, ¿no? Por tanto, quizá el apetito metafísico nos obliga también a repensar estas nociones de verdad. ¿Y por qué no las de la libertad? ¿Y por qué no las cuestiones también de la voluntad? Y sobre todo porque el apetito metafísico tiene que tener en cuenta nuestro conocimiento fragmentario. Hoy la posmodernidad habla así. Y si habla así la posmodernidad es porque es el tiempo en el que estamos viviendo. Y en ese tiempo tenemos que seguir pensando. Bien, esta concepción amplia de racionalidad que afecta, digo, también a esa nueva comprensión del apetito metafísico en la que podemos después profundizar, afecta también a la concepción del ser humano como ese ser que tiene logos. Miren, después de mucho tiempo, después de que hay en política, ¿verdad?, en el texto de política que suele caer en la EBAU de los alumnos, lo digo por si alguno tiene algún hijo en segundo de bachillerato que sepa que le va a caer el texto igual, mientras las ovejas y los animales tienen foné, el ser humano tiene logos. ¿Y el logos para qué es? Pues para lo que eran los sabios, el libro de los Reyes lo dice. ¿Para qué quería el sabio ser sabio? Pues para saber lo único que se puede saber, que es el bien y que es el mal. Y eso se sabe ¿dónde? En la polis. Pero resulta que ese concepto de logos, que luego se tradujo por animal racional y que está regularmente traducido, ¿verdad? Esto nos lo avisa Heidegger, cuidado con esa traducción. En el fondo, cuando la tradición tomista traduce anthropon logon ejon como animal racional, está cercenando al hombre toda otra tradición que forma parte de la racionalidad, como es, ¿por qué no?, la experiencia de lo cordial, que diría Adela, ¿no? Esa razón cordial postzubiriana, ¿verdad? Esa inteligencia, ¿por qué no?, sentiente, emocional, esas otras dimensiones que forman también parte de lo que llamaríamos la traza espiritual del hombre, que es el logos, que es esa capacidad que tiene la razón de desbordarse, de excederse a sí misma, de superarse a sí misma, como tendencia natural. Por eso, en el cántico espiritual, prados de verduras, de flores esmaltado, bosques de espesuras plantadas por la mano del amado. Decid si por vosotros ha pasado. A la razón la deja sola y se escapa. Dice Kant, por eso hay que embridarla. Y digo yo, por eso no hay que embridarla, por eso hay que dejarla que salga, por eso hay que dejarla que vaya sola. Porque siempre tiene esa tendencia espiritual en el sentido amplio de la palabra, en el sentido simbólico que diría Cassirer de la palabra. ¿Por qué no pensar quizá que este ser que tiene logos desde este modelo de racionalidad amplia quizá tendría que ver con una experiencia de lo patético, con TH, como decíamos el día de la conferencia inaugural, patético en el sentido de la capacidad que tiene el pathos, la pasión, de abrirse a la verdad. Comentaba antes en el pasillo, que me lo ha sugerido en la reflexión de Monseñor Conesa, claro, Unamuno, siguiendo a Kierkegaard, por cierto que es una relación muy interesante y que ha salido ahora una nueva documentación al respecto, Unamuno, siguiendo a Kierkegaard, dice, es que aquello de que nil volitum quim precognitum, es como si te dicen, bueno, ¿y qué te parece a ti Solsona? Y dice, pues es que mira, ¿no? Como no la conozco, eso me pasa a mí, obispo, le digo por si acaso alguna invitacioncilla, o sea, ¿qué te parece Solsona? Pues mira, no la conozco. No la puedo creer porque no la conozco. Hombre, pues ven a ver la catedral, hablas allí de Kierkegaard y así la conoces y luego la disfrutas si la quieres, ¿no? Unamuno dice, cuidado porque la vida de verdad del hombre va al contrario, no es nil volitum quim precognitum, sino nil cogitum nisi prevolitum. Lo primero, en el orden cronológico, es el amor. ¿Y esto quién lo sabe? Solo la madre, que quiere antes de conocer. Porque ya quiere el fruto de sus entrañas, porque ya lo quiere. Bueno, esta es una idea muy interesante que nos obliga también a poner en solfa todo sentimentalismo de la fe, que en el fondo tiene esa cadencia individualista y ese olorcete subjetivista preocupante, y abrirnos a ese modelo de razón amplia en el que solo faltaba, no solo creemos
porque hagamos un silogismo, porque matemáticamente, físicamente, sino porque hay una experiencia humana global. Y esto es lo que afecta a la cuarta parte que yo quería reflexionar con ustedes, y es que este modelo amplio de racionalidad desde la que podemos entender las relaciones de la razón y la fe tiene como enemigo, vamos a decirlo así, porque esta es la noción que utiliza Husserl en las investigaciones lógicas, los del otro partido, se refiere a los positivistas, ¿no? los del partido contrario, ¿no? ¿Qué le ha pasado al positivismo? Bueno, el positivismo tiene ya un modelo de razón, y el monseñor Conesa, que ha estudiado la filosofía analítica, sabe bien que el modelo de razón del positivismo es una racionalidad vinculada a una concepción de la experiencia muy determinada, que es una concepción en la que dice que la validez de nuestros juicios tiene que ver con la capacidad de verificación de estos en la experiencia. Bueno, la pregunta es si la experiencia humana es esta. Y esta es la crítica que nosotros hacemos hoy a las neurociencias. ¿Este es el concepto de experiencia humana? Fíjense, hay una noción que también el obispo es que como lo ha dicho casi todo, pues en fin, lo único que podemos hacer es criticar quizá el enfoque, pero está todo dicho. Pero bueno, en fin, la cuestión es que él habla muy bien, la encíclica habla muy bien, sobre todo del concepto de horizontalidad. Nosotros sabemos que ayer, ¿verdad?, fue el homenaje a Roberto Walton, ¿verdad?, un husserliano de pro, cuyo concepto ha sido el de horizonticidad, que es el concepto husserliano. Piensen ustedes, por favor, un momento en el concepto de horizonte. Lo utiliza Husserl a principios del siglo XX como crítica fundamental solo a una cosa, a esa idea de que la razón es igual a la experiencia lógica de verificacionismo en la experiencia, en la realidad. Y por tanto, desde ese modelo de comprensión de la razón, diríamos, ni siquiera la historia es ciencia, porque la historia desde Tucídides, y no les digo nada desde el inicio del Evangelio de Lucas, recuerden aquello de pepleroforemenon en gemín pragmaton, de aquellos hechos que sucedieron entre nosotros, yo ofrezco la interpretación. Desde ese modelo de racionalidad del positivismo, ni hay historia, ni hay ciencias del espíritu, ni hay ciencias sociales. ¿Por qué? Porque esas no se acomodan, ¿no? Esto es como el texto de Eagleton. Bueno, ¿y cuál es la realidad del poema? Que a mí me gusta, por cierto. Dice, ¿cuál es la realidad del poema? Bueno, es decir, el problema del positivismo, dice Husserl, es que mantiene una superstición de los hechos. Y lo que nosotros venimos a decir es que ese modelo de positivismo no explica la experiencia humana. Les pongo un ejemplo. Iba a ponerlo personal, pero por si acaso lo pongo en uno de ustedes. Imagínense que ahora les da un ictus, a uno de ustedes. Buena gana de prepararla aquí, ¿sabes? Y claro, esto es para despertar, imagínense que les da un ictus hemipléjico. Y entonces, como saben, les da un ictus en la parte derecha y afecta a la parte izquierda. Pero al darle un ictus en la parte derecha, resulta que quedan afectadas las áreas, dicen los neurólogos, de Broca y Wernicke, las áreas del lenguaje, de la producción lingüística. Bueno, a uno le hacen un escáner y dice, ¿por qué no habla? Y dice, pues evidentemente, mire, tiene toda esta área copada, infartada. Por tanto, es probable que no pueda volver a hablar, es decir, que se mantenga en una situación afásica permanente. Bueno, entonces decimos, pues entonces, claro, si esto sucede en la enfermedad, podríamos decir, cada vez que yo digo Roberto Noriega, si me hicieran un escáner o una analítica exacta de la neurocientífica del área de Broca y Wernicke, analizarían todo lo que quiero decir con eso, con este es Roberto Noriega. Y hay que ser, digamos, no hay que ser Einstein para decir, no, cuando usted dice un nombre, ¿qué está diciendo? No solo está aquí, sino toda una infraestructura de sentido que está por debajo del nombre, que es la experiencia vivida, la experiencia protenida, la experiencia acumulada, es decir, toda esa sistematización empírica que es la propia existencia, que es la propia experiencia, queda fuera de la ciencia. Es decir, hasta el positivismo maneja un concepto de experiencia que no es el de la experiencia humana. Recuerden, por otro lado, también a Kant, ¿no?, cuando en el propio concepto de las anticipaciones de la percepción. Claro, yo vengo aquí, veo el aula y digo, claro, este es el aula en el que di la conferencia, en el que me presentaron el primer día como profesor, en el que oí la charla del profesor Cabria el primer día, en el que se presentaron los... Cuando yo veo, la experiencia no solo ve lo que ve, sino
lo que ha visto y lo que verá. Y esa relación temporal, que no es estrictamente el puro presente instantáneo del acontecer que se va en un tris, eso no lo recoge la ciencia. Con lo cual, no puede ser una crítica a la fe un concepto de ciencia que incluso transforma el propio concepto de experiencia humana, que no es ese, que no es el ver y tocar, que no es solo el oler y el sentir, sino que es todo un complejo sistemático que permanece ahí operante y que está en nuestra existencia. Por eso, como muy bien decía, efectivamente, la experiencia con la que se trabaja aquí es la experiencia existencial de la fe. Esa experiencia no tratable, no trabajable, no empíricamente verificable por ninguno de los otros planteamientos. Y por último, querría reflexionar sobre qué nos queda aquí. O sea, digamos, qué perspectivas podemos abrir al respecto de esto. Desde este modelo, insisto, de racionalidad amplia, desde la orilla de la filosofía, en el que se abre la posibilidad de la relación, teniendo en cuenta que una relación entre dos afecta a los dos que se relacionan, porque si no, no sería una relación, sería quizá un vínculo o quizá digamos, algo accidental. Pero cuando hablo de relación entre dos entidades, que entren en relación significa que las dos quedan afectadas por la relación. Y como a mí me toca hablar de este lado, ¿cómo queda afectada la razón? Desde un modelo amplio de racionalidad que afecta, como decía, a todo el campo global de la experiencia humana. Bueno, podría decir que, o podríamos preguntarnos, por lanzar así para después del diálogo, si hoy, en esta crisis del cristianismo, no hay un reverdecimiento de la religión. Cuando digo esto es porque estoy diciendo que sí, o sea, porque yo pienso que sí que existe, ¿no? Recuerden los textos de la fe de los que no tienen fe de Critchley, que es un ateo militante, ¿no? En fin, recuerden toda la reflexión que se ha promovido en la contemporánea a partir de la lectura de Pablo de Tarso. Hablaba antes de un texto reciente publicado este mismo mes de noviembre, maravilloso, Pablo el apóstol de los ateos, de un filósofo danés, un joven filósofo danés. Un texto complicado pero firme sobre la lectura fundamentalmente de una parte de la Carta a los Corintios y del capítulo 7 de la Carta a los Romanos. Claro, es que en el fondo lo que viene a decir Pablo en la Carta a los Romanos es que parece que por la ley existe el pecado y resulta que cumpliendo la ley, me hago pecador. Uno podría decirlo hoy, claro. ¿No hay leyes cuyo cumplimiento nos hacen pecadores? En el mismo momento del cumplimiento de la ley. Bueno, hay una nostalgia de Dios, hay una nostalgia, cómo acontece lo divino hoy, ¿no? La segunda reflexión que yo querría hacer es el nuevo modelo de secularización. De esto he escrito algo en estudios filosóficos y yo creo que el nuevo modelo de secularización, digamos, el contexto en el que estamos hablando hoy de secularización es el contexto del nihilismo. ¿A qué creo yo que se debe llamar hoy nihilismo? No al diablo que tiene cuernos y que nos amenaza, porque, en fin, no, sino aquel nihilismo en el que se afirma que la fe tiene su espacio público, como lo tienen cualquier otro discurso en el espacio público. Es decir, hoy nadie está expulsando a la fe del debate público. Yo, cada vez que oigo que tenemos enemigos, me da miedo, porque eso fortalece pretensiones ideológicas de la fe, que es un paso siempre peligroso. Hoy nadie expulsa la fe del debate público. Ahora sí, reconoce que la fe tiene el mismo valor público que cualquier otro discurso, porque esta es, digamos, la ganancia de la hermenéutica, que es la ganancia de la democracia, que es, a priori, ningún discurso es más válido que otro. Claro, esto escandalizó a Platón, como para no escandalizarme yo, ¿no? Pero bueno, a priori diríamos que ningún discurso es más válido que otro. Por tanto, en el debate público que hablen los pro, los contra, Claro, si el mismo valor tiene el abortista que el no al aborto, ¿qué tiene que hacer el del no al aborto? Y esto es una tarea que no hemos hecho todavía. Lo voy a decir a lo bruto y luego lo digo a lo suave. Sacar el contexto del debate del olor a novena y a incienso. Saque usted el debate de tufo.
quítele la naftalina al debate y encuentre como testimonio de su fe argumentos racionales que nos permitan descubrir que la negación del aborto es una negación que tiene que hacer la razón humana, porque a eso no lo puedes llamar derecho, porque te estás cargando el funcionamiento jurídico de Occidente. No puedes llamar derecho a algo que va contra un tercero. No puedes llamar derecho porque en los estados de derecho, cuando uno tiene derecho a algo, el Estado tiene el deber de garantizar ese carnet de identidad que uno tiene, que es: yo soy persona como tú. Fíjense que los derechos fundamentales, cuando hacen caso omiso, pueden ser reclamados en directo y en amparo al Tribunal Constitucional. Y eso es una de las garantías fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, no podrías... Es decir, si tú cuidas a tu perro y quieres a tu perro que se llama Luigi, ¿eso significa que tiene que tener derechos Luigi? Porque antes, cuando no se hablaba de los derechos de los animales, le pegaban a Luigi en toda la boca. Si no dices que Luigi tiene derechos, ¿eso significa que le puedes tirar petardos en el rabo? Hombre, pues, ¿por qué esa ampliación conceptual que en el fondo viene a ser una reducción de lo humano? ¿Por qué? Bueno, saquemos el debate. Saquemos el debate porque dice Habermas, no lo digo yo, y Habermas no es sospechoso de tener órdenes sagradas por el cuerpo, Habermas no tiene ninguna sospecha de eso, dice así, página 67 de ese nuevo texto. La filosofía no puede excluir la posibilidad de que en las tradiciones religiosas se puedan seguir encontrando contenidos de la verdad que, llegado el caso, puedan ser recuperados como declaraciones con capacidad de verdad, discursos de alcance universal, con la idea evidente de que tienen que desacralizarse, desconfesionalizarse. Puede asustarles esto, pero si al final nosotros defendemos la vida humana no nacida como vida de los hijos de Dios, es muy fácil apearse para quien no crea. Es más difícil buscar y encontrar argumentos de los que cualquiera de los otros, de los de enfrente, no puedan apearse, precisamente porque afectan a la razón. No creo que, como escribí en ese momento, que el pensamiento débil, la fragmentación posmoderna, no sean otra cosa más que un reto para nosotros. Recuerden que el gran crítico, el gran avalador del pensamiento débil es Gianni Vattimo, fallecido hace unos pocos meses, como ha dicho Monseñor. Él, digamos, pone en circulación esa razón débole, ¿no?, post-heideggeriana, post-nietzscheana, a partir de una idea que viene de la carta a los filipenses, que es la kenosis. Y ese es patrimonio de la casa. A la kenosis no nos han acostumbrado los de fuera, nos han acostumbrado los de casa. ¿Y por qué no decir, ante el Dios que vosotros sois ateos, los cristianos también somos ateos? Ante el Dios vigilante, controlador, que opera, que castiga, yo también soy ateo de ese Dios. Es decir, el Dios crucificado, una teología posmoderna del Dios crucificado no tiene apoyaturas ahí, en esa razón débil, en esa confesión de que no podemos con todo, de que no tenemos la patente de corso de una verdad revelada que resuelva todo. Porque la existencia humana, esto es de la ética nicómaco, ¿verdad? La existencia humana no tiene libro de instrucciones. No tiene libro de instrucciones. No tiene un libro de instrucciones que seguir. Y por tanto, esa prudencia, esa riqueza, esa sabiduría prudencial requiere que los creyentes también estén abiertos a una vida que no tiene la vida hecha, a un camino que no tiene el camino hecho. Que si mira para atrás tiene la cruz, eso sí, pero no tiene el camino hecho, no tiene el camino andado. Y por tanto tiene que andar más que por autopistas, por Holzwege, ¿verdad? Por caminos de bosque, como diría Heidegger. Quizá tengamos, por tanto, que aprender esto, que aprender a reflexionar y a leer ahora, a leer de nuevo esta encíclica de la fe y la razón, en esta valentía de no subordinar, de coordinar y de entender que una experiencia válida de una razón que se abre a la fe no solo afecta a la fe, sino que queda afectado al modelo de razón que manejamos. Muchas gracias.